a veces pareciera que hay como una cortina de humo detrás de toda la enseñanza, pero mi interés, queridos, en esta noche es proveerles eso. Eso es algo así como la preparación del alimento en la casa. Las mujeres que saben mucho de eso, ellas empiezan a una hora y pasan las horas y siguen trabajando. Usted las ve que pican, que cocinan, que pasan, que mueven, hacen una cosa y la otra. Un gran proceso se resume en una última acción, que nos sentamos toda la vez, disfrutamos y le decimos que lo delicioso, y sigue el trabajo. Este estudio que realicé, hermanos, es una semana y media de estudio. Hubiera querido tener más, porque cada vez que usted estudia como que el mar como que se abre más y usted encuentra más y más y más. Pero después de esta semana y media de estudio del tema, finalmente voy a usar unos minutos para servir el plato, y espero que usted pueda disfrutarlo, que pueda apreciarlo y que pueda aprender algo de esto. Amén. Voy a tomar como base bíblica la epístola de Pablo a los Gálatas. Podemos estar sentaditos ahí, tomar la base bíblica en los Gálatas, el capítulo 4, versículo 18. Es un solo versículo que voy a usar, y quiero que este versículo usted lo asimile durante toda la enseñanza. Es importante. Gálatas capítulo 4, versículo 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando tenemos al pastor a nuestro lado, no solamente cuando está el líder a nuestro lado, no solamente cuando están nuestros padres a nuestro lado, y obviamente no solamente cuando el Señor está a nuestro lado. Bueno es mostrar siempre celo en lo bueno. Amén. Voy a hacer una oración, ahí sentaditos vamos a orar. Vamos a hacerlo de esta manera hoy. No hay moldes específicos para ciertas cosas. Vamos a orar. Usted va a entregar su cabeza y le va a pedir a Dios que este tema que le voy a plantear sea un tema de edificación, que no sea un tema nocivo, sino que sea un tema de bendición, de edificación para usted, a partir de la metodología que el Señor me instó desde el principio que la proyectara en ustedes. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, a pedir que la dirección de Él sea con nosotros en este tema. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu bondad. En esta noche, Señor, yo voy a cumplir una misión que usted me ha asignado. Yo le pido que ponga cada palabra en su lugar correcto. Hazme, Señor Jesucristo, sensible al mecanismo para transmitir esta enseñanza a tu pueblo. Lo hago con reverencia, Señor Jesús, y no quiero que la dignidad que nos has dado como hijos de Dios por el Espíritu Santo se vea alterada al tocar temas como estos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos ayudes, que nos edifiques y que nos formes. En tu nombre santo yo te lo ruego, Dios mío. Amén. Halloween. Halloween. ¿Debemos participar de eso los cristianos? Usted puede dar la respuesta. Yo diría que en mayoría diríamos que no. No es simplemente decir que no porque creemos que está mal, sino más bien porque sabemos que está mal. Voy a iniciar este mensaje leyendo el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 18. Hay un título muy bonito en la Biblia que dice: amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es
abominación. Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué echa el Señor a todas las naciones que van a conquistar Israel de delante de ellos? ¿Por qué las echaba? Por estas abominaciones. Perfecto serás, y es para usted, delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Clarísimo, ¿cierto? Cuando hablamos de Halloween, podemos decir algunas cosas específicas. Por ejemplo, Halloween es la segunda celebración más popular después de la Navidad. Y estoy hablando del mundo, no en Colombia. En el mundo la segunda celebración más popular que existe es el Halloween. Para muchos se ha vuelto un negocio. De ahí que más de 15 billones se gastan en esta celebración. Dice billones, no millones. Estoy hablando de dólares. Billones. ¿A cuánto equivale un billón? A 1 millón de billones. 15 billones se usan, que se ha vuelto comercio, ¿cierto? Es bastante comercio. 400 millones de estos billones de dólares son usados ¿en quiénes? En mascotas. En los amigos peludos. O sea que ni ellos se salvan. Se vendió oveja. Se vendió oveja. Y dice que es bilingüe porque cuando hace frío ladra. ¿Ya ven? Ni ellos se salvan de ello. Hoy en día más y más cristianos están siendo animados a participar de esta celebración. Y el problema es que son animados por sus pastores. Ojo, no estoy hablando del hermano Carlos Areiza. Mira, el pastor, ¿qué me va a decir? Yo estoy hablando del pastor. Yo estoy hablando exclusivamente de movimientos cristianos trinitarios y de muchas sectas que hay por ahí. En la Pentecostal no pasa. Listo, pues no pasa acá. Están siendo animados por sus pastores, líderes o quien sea que los guía espiritualmente. Y cuando digo guías espirituales, puede hablar de actores, actrices, músicos, que es un medio tan competido, ¿cierto? La música. Y voy a hablar 2 de ellos, por ejemplo. ¿Ellos lo conocen? ¿Cierto? Es más, hasta nos cantamos las canciones de ellos. Y eso no es lo malo. Nos sentimos bendecidos. A mí se me salió ese sentido. Las hemos cantado. Pero es que desde hace unos días este hombre está oliendo maluco. Sí, sí, amén. Hace días empezó con ciertas cosas a cambiar ciertas ideas. Como ya tiene acogida, ya no corre el riesgo de perder los que lo siguen. Y espero no estar hiriendo sensibilidades. Porque de pronto mucho, uy, Adrián Romero, como quiero a Adrián Romero, tenemos todos los volúmenes. Puedo estar hiriendo sensibilidades. Pero como miraba por ahí, creo que un amigo es el que le dice a usted la verdad, no el que le la tapa. Entonces, este hombre está promoviendo el Halloween. Él dice, el Halloween no es tan malo, es una buena oportunidad para que usted se gane a sus vecinos para Cristo. Disfrácese, vaya a pedir dulces de casa en casa y va a comer más amigos. Es una opinión respetable, claro que sí, pero muy cuestionable. Y este no es el único. No solamente va a caer en Romero. A ese lo conocen. Se llama Kirk Cameron. Si no lo conocía, conoce la película A Prueba de Fuego. ¿Quién no ha visto esa película A Prueba de Fuego?
hemos convocado hasta las hermanas para que vengamos y hagamos la película A Prueba de Fuego. El matrimonio tan complicado estaba perdido, pero ese hombre hace un libro, mejor dicho, ese matrimonio se salvó y la mujer se volvió a enamorar de él. A Prueba de Fuego. Hermosa la película. Pues este hombre es un actor muy reconocido en el ámbito cristiano y él también dijo algo que también genera mucho que decir. The Christian Post, que es una revista cristiana estadounidense, elaboró un artículo y el concepto que el hombre emitió con respecto al Halloween es el siguiente. Desde el principio, y es lo que dice él, eso está en internet, usted puede leerlo en la revista de Christian Post, allá está el artículo. Desde el principio los cristianos se disfrazaban como el diablo, fantasmas, duendes y brujas, precisamente para hacer el punto de que esas cosas fueron derrotadas y derrocadas por la resurrección de Jesucristo. Dígame a Cristo. Debemos tener las fiestas más grandes en nuestros bloques, le dijo al Christian Post. Halloween te da una gran oportunidad de mostrar cómo los cristianos celebran el día en que la muerte fue derrotada. Les puedes dar folletos sobre el Evangelio y contarle la historia de cómo todo fantasma, duende, bruja y demonio fue derrotado el día en que Jesús resucitó de la tumba. Está claro que los cristianos no han de glorificar la muerte, porque la muerte fue derrotada. Y ese fue el punto entero de All Hallows Eve. All Hallows Eve es el nombre americano para Halloween. All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Cualquiera que lea este artículo podría pensar, ese hombre es espiritual, es más, hasta nos motiva a hacer lo que está diciendo. Es la gran oportunidad para burlarnos de los demonios y mostrar que Cristo resucitó y los venció a todos. Mire que es un pensamiento que podría parecer bueno, pero nuestra misión como iglesia no es tragarnos todo lo que nos traigan a los oídos, hermano. La Biblia dice claramente que debemos escucharlo todo, claro que sí, pero hay que retener lo bueno. Lo único bueno que yo veo ahí es que Cristo venció a todos los principados y las potestades. Y él está refiriendo a ese versículo hermoso de la Biblia que dice que Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él está haciendo uso de ese versículo, aunque no lo cita. Pero entonces, aunque tenga cierta reputación de ser bueno, no quiere decir que sea bueno. Nuestra misión como iglesia de esta noche va a ser despejar, con base en ese pensamiento y el pensamiento del señor Romero, lo que la Biblia enseña respecto a este importante asunto. Hablemos primero la región de Irlanda. Pocos la conocen, ¿cierto? En mapas sí la hemos visto. Este es el mapa de la Tierra, ¿cierto? Mapa de la Tierra. Vamos a ubicarnos. Aquí está América, aquí está Colombia, ¿cierto? Colombia. África. Esto es Asia Menor, donde se desarrolla toda la historia bíblica, de donde vienen los judíos, de donde viene Abraham, ¿cierto? Eso lo sabemos de memoria. Irlanda es una región de Europa de donde inicialmente se dice que se originaron los celtas. Porque a mí me hablan de celtas y yo pensaba, pero esa gente de dónde salió. Más pensé hasta en una tribu africana que diría algo así parecido a los celtas. En realidad los celtas son irlandeses. Ahí se originó toda esta historia del Halloween, en Irlanda. Irlanda, si lo miramos bien, es esta zona, toda esta zona. Mire que es esta misma, mira la tecnología de acomodado para ampliarla, es esta misma. Esta es la región donde habitaron todos los irlandeses llamados celtas. Los celtas no eran un país ya mejor dicho consolidado, con un gobierno, con una lengua, no, eran muchos pueblos y a estos pueblos se les llamó celtas. Según la historia, todo este tema del Halloween, todo este tema de la celebración de muertos viene de este lugar. Y una de las preguntas que yo me planteé es:
Bueno, ahí está muy cerquita de lo que es la historia bíblica, ¿cierto? Porque mire que Jerusalén está ahí, en ese punto. Aquí, de aquí salió Abraham, se desplazó. Todo esto es Irlanda. Aquí está Egipto, todo está pegadito. No está tan lejos como pensamos. Se puede pensar, eso era por allá en Japón. No, está todo muy pegadito. Y el hecho de que esté todo tan pegadito nos puede llevar a pensar si la Biblia nos muestra algo con respecto a ese pueblo. Déjeme decirle que me sorprendió al encontrar que sí. En la Biblia se habla de ese pueblo celta, sino que no lo encontramos por una sencilla razón, porque le cambiaron el nombre. Los celtas eran llamados celtas por los griegos, pero cuando se esparce la colonia romana colonizando muchas regiones, casi que todo ese pedazo de la tierra lo colonizan, dice que ellos invadieron los irlandeses y les cambiaron el nombre. Ya no eran celtas, ya eran galos. Los galos. No sé si ya encontró algo parecido. ¿A dónde? Galacia. Los gálatas. Es más, se dedicó una epístola de Pablo para referirse a ellos. Y no estamos hablando de un pueblo extraño. Mire, cuando ellos empiezan a esparcirse, se esparcen, están aquí los galos, empiezan a esparcirse por todos estos lados, llegan a poblar también esta zona, que es la zona de Galacia, la iglesia de la que la Biblia habla y que Pablo en uno de sus viajes misioneros también colonizó y regó con el Evangelio. Galacia, entonces ya este tema de los celtas ya no es un tema tan lejano, ya empieza a ser un poquito más cercano a nosotros, ¿cierto? Ya estamos hablando de los gálatas, ya no estamos hablando de los celtas solamente, estamos hablando de los gálatas. Entonces Jerusalén está aquí. El recorrido de Abraham, dice la Biblia, que empieza en Ur, sube hasta Harán y desciende por esta zona. Esta zona es Egipto. Aquí arribita, aquí en estos lados, es donde está toda la historia contenida de lo que les voy a contar. Es muy cerquita de la historia bíblica. Entonces, tenemos Asia Menor. Si hablamos de Asia Menor en la Biblia, tenemos obligatoriamente que hablar de Apocalipsis. A muchos les gusta la historia de Apocalipsis, ¿cierto? Y se dice que había 7 iglesias en Asia Menor. Son las 7 mismas iglesias de Apocalipsis. Esto para la clase de geografía, ¿cierto? Pero tiene que ver. Asia Menor, donde están todas las iglesias. Éfeso, Tiatira, Sardis, todas son ahí. Y Galacia está por aquí. Antioquía, se llama Antioquía de Pisidia. De allá hay un hombre muy famoso en la Biblia. ¿Quién era? Lucas, de Antioquía. Y dice que Antioquía de Pisidia también tenía raíces celtas o de los galos. Toda la zona que llamamos antiguamente Galia es lo que hoy llamamos Turquía. O sea que de Turquía salió otro hombre muy importante en la Biblia. De Turquía, ¿quién? Pablo. O sea que la historia es más cercana de lo que pensamos. Pablo surgía de esas zonas cercanas a Galia, a los galos. Aquí están las iglesias de Asia Menor. Esto que hay aquí es Atenas, la hermosa historia de la prédica de Pablo en Areópago, ¿cierto? Por aquí, en este huequito, no se alcanza a ver, aquí está la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis. Mire que todo surgió, toda la historia se creó ahí, en un lugar muy cercano a todo. Entonces, les voy a resumir lo que acabo de decirles. Tenemos a los celtas, las iglesias del Apocalipsis en Asia Menor, tenemos a Jerusalén, tenemos a Egipto. Eso para nosotros ya es muy conocido.
vamos a hablar de ese pueblo celta. Muchos dirán, es que esa cultura se perdió. Esa cultura no está, ni las lenguas, ni las costumbres. Podemos equivocarnos. Vamos a las series de televisión. Vean qué útiles que son. Lo que voy a hacer, porque no es que lo que tengo ahí que sea malo, no. Voy a usar lo que la ciencia de la cinematografía nos enseña para mostrarnos quiénes eran los celtas. Hay programas que nos muestran ciertos hombres y con ciertos caracteres, pero no sabemos que eran celtas. El primero, ¿quién ha visto la película? Corazón Valiente. En película, ¿sí o no? Mel Gibson. Buenísima. Ese grupito de gente que se pintaba la cara y peleaba de esa manera eran galos, eran celtas. O sea que usted vio la película ya tiene idea de quién era. Pero si necesita más ayuda, le doy más ayuda. En Netflix, Vikingos. ¿Quién vio la película? En Netflix. Una serie de muchas capítulos. Vikingos. Esos hermanos son celtas. Otro más cercano, el de los niños. ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a mi dragón? A tu dragón. A tu dragón. Yo sé que muchos lo han visto. Esos muñequitos que entrenan dragones son celtas. Miren que hasta los niños le enseñan eso. Uno mejor. Esa sabemos que tiene mucha oscuridad. El Señor de los Anillos. Además que todos se vieron las tres películas de 2 horas y media, 3 horas. El Señor de los Anillos. Esos que usted ve ahí son celtas. ¿Cuántos lo sabían? Bueno, esa es la idea. Que nos aprendamos una más. Ya la saben. Esos son celtas. Y una historia muy conocida por todos. El rey Arturo. La espada en la roca que solamente la saca uno. El rey Arturo. El rey Arturo. Resulta que los celtas era un pueblo muy bárbaro, se peleaban entre ellos. Muy bárbaro. Pero no era solamente los celtas. Ellos tenían un grupito de sacerdotes o hombres espirituales que les enseñaban las cosas a ellos, los ritos que debían hacer para agradar a los dioses. Y esos sacerdotes que tenían se llamaban los druidas. Ya tenemos dos grupos, los celtas y entre ellos los sacerdotes, los druidas. Se sorprendería usted al saber que el mago Merlín en realidad es un druida. ¿Qué? El mago Merlín. Y eso es una cosa maravillosa. Cuando el mago Merlín, no, eso se arregló. Y Morgana y una cosa. Esa historia de mago Merlín y Rey Arturo, eso es celta. Eso es celta. Mire que está más cerca de nosotros de lo que creemos. Y el señor Merlín, que también aparece en esta película, vean aquí, en El Señor de los Anillos, no es otra cosa sino un druida. ¿Te sabía esa? Sacerdote druida eran los sacerdotes que oficiaban ceremonias entre los celtas. La Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia muy prestigiosa y confío mucho en lo que proyecta en sus artículos, dice lo siguiente: Sowe, así se lee esa palabra, ahí puede decir Samaí, y muchos lo usan como Samaí en lenguas occidentales, pero Sowe, también escrito Samaí, que es celta, Sowe de celta, significa fin del verano. Es uno de los festivales más importantes y siniestros del calendario anual celta. El calendario de los celtas no es el mismo gregoriano de nosotros. Hoy 31 de octubre, es el último día del año para los celtas. Sorpresa, ¿cierto? Para ellos está acabando el año, es el fin del verano. De ahí la celebración que hacen del Samhain. Dice, en Samhain, celebrado el 1 de noviembre, o sea mañana, se creía que el mundo de los dioses se hacía visible a la humanidad y que los dioses jugaban muchos trucos sobre sus adoradores mortales.
Era un momento lleno de peligro, cargado de temor y lleno de episodios sobrenaturales. Sacrificios y propiciaciones de todo tipo eran pensadas ser vitales, pues sin ellas los celtas creían no poder prevalecer contra los peligros de la temporada o contrarrestar las actividades de las deidades. Samhain era un importante precursor del Halloween. En el antiguo Gran Bretaña, el mapa que les mostré de Irlanda arriba, en el antiguo Gran Bretaña, que hoy es Turquía, ahí también está Italia, está Escocia, hoy en día. El festival céltico de Samhain se observó el 31 de octubre, al final del verano. Fue ocasión para uno de los antiguos festivales de fuego, donde enormes hogueras se encendían en colinas para ahuyentar a los espíritus malignos. Se pensaba que las almas de los muertos regresaban a sus hogares en este día, y el festival de otoño adquirió un fuerte significado siniestro, con fantasmas, brujas, duendes, gatos negros, hadas, demonios de todo tipo que se dice estaban rondando. Además, se pensaba que Halloween era el momento más favorable para adivinaciones sobre el matrimonio, suerte, salud y sobre la muerte. Se me entró. Samhain es la fiesta real de los celtas, no es Halloween, es Samhain. Pero ¿en qué momento se empieza a llamar Halloween? La segunda pregunta que me hice al iniciar este mensaje fue la siguiente: ¿cómo es posible que esas fechas coincidan en México, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en Irlanda, en Escocia? En todas partes coincide la fecha. De hecho, el nombre de la celebración que hoy está empezando en otros países tiene nombres diferentes. Por ejemplo, en México, que es quizás de las más técnicas, de las más malucas, que es la celebración del Día de Muertos. Hacen calabazas, hacen panes, dicen, Chulita que sabe de panes, se hace un pan llamado el pan de muerto, que es una especie de hojaldra con unos huesos así encima, se fabrica y se lleva a los cementerios. Dicen que los familiares van a venir a visitar la casa de donde salieron, y hay una serie de televisión de Pixar, de Disney, que se llama Coco. ¿La han visto? Muy bonita. Y cantan muy bonito. Cuando empieza ese hombre a cantar, mejor dicho, esas mexicanas, eso suena muy bonito. Pero no es otra cosa sino la proyección de la celebración de ellos, el Día de Muertos. Entonces, la pregunta mía es: cada foto de estas es de un país diferente. Esta, por ejemplo, es Escocia. Esto es Estados Unidos. Esto es Irlanda. Esto es España. Esto es por allá cerca de Japón. Esta es México. Esta es Guatemala. Todos los países lo celebran y coincide la misma fecha. Todas estas fotos son de diferentes países y todas coinciden. Y la segunda pregunta mía fue: ¿cómo es posible que coincidan las fechas en una celebración tan bacana como esa? Y yo me pregunté, pero ¿dónde es posible que coincida la historia para que todos celebren lo mismo en las mismas fechas? Detrás de eso tiene que haber algo muy grande, ¿cierto? Para que coincidan las fechas exactas, así sea con otros nombres. Y la Biblia revela dónde empezó todo. Este mapita es el mapita también de Asia. Y aquí en este puntico exacto junto a Irak, hay un punto marcado en la aplicación de Google Earth. Y está nombrado como Torre de Babel. Secularmente, no estoy hablando de un texto bíblico ni un mapa de la Biblia mía. Secularmente está. Y hay imágenes de este punto exacto en Irak. Algunos dicen, miren la foto, de lo que supuestamente era la Torre de Babel. Esto es bueno verlo, a mí me apasiona ver todo eso, porque es historia. Entonces, ese es el punto y la foto exacta de Google mencionando el tema de Babel. Y hay un hermoso comentario que quiero traer hoy. No pasa, me acabó la siguiente, colaboración. El historiador, conocido por muchos de nosotros, los que nos preocupamos por estudiar mucho el tema bíblico,
el tema de el judeorromano Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, es decir, después de la muerte de Cristo, él estaba ahí en la escena. Y dice que él nació en el 37 después de Cristo, era muy contemporáneo al Señor, y finalmente muere en el 100, casi hasta la fecha límite que dan para la escritura del Apocalipsis, ¿cierto? Dice, en sus antigüedades, es un libro judío publicado en el año 93 después de Cristo, o sea que es una fuente muy fidedigna. Dice lo siguiente: y Nebrodes, es decir, Nimrod, ese se lo han escuchado, ¿cierto? Nimrod, paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era de atarlos cada vez más a su propia dominación. Ahora, Nimrod es bisnieto de Noé, o sea que en la Biblia aparece cronológicamente, también está, o sea, no nos lo inventamos para poder tapar la idea de que eso es malo, no, está en la Biblia. Nimrod, bisnieto de Noé. Este hombre consideró que para que la gente se olvidara de Dios, porque fue un tipo paganísimo en contra de lo que eran las cosas divinas, entonces quería someter al pueblo y hacer lo que se olvidara de Dios. Este hombre fue el que empezó la construcción de la conocida Torre de Babel. Babel en el hebreo significa confusión. Directamente la palabra, cuando la estudié, significa balbuceo, como el de un bebé. Cuando un bebé habla, un niño de 3, 4 años habla, solamente hay un traductor, la mamá, porque ni el papá. Cuando el niño habla, ¿qué dijo? La mamá le entiende, traducción. Entonces, la palabra original de esta palabra Babel en el hebreo es balbuceo, y se llama también torre de confusión, porque ahí es donde todas las lenguas fueron confundidas y los hombres les cambió el lenguaje. Todos hablaron el mismo lenguaje. Y una cosa buena del tema de estudiar es este: ¿sabe usted por qué Nimrod estaba construyendo la Torre de Babel? ¿Para qué? Eso nos dijeron. El propósito nunca fue llegar al cielo. Y usted puede decir, hay que hacer una doctrina nuevamente, decir, como Satanás quería tomar el cielo y volverse Dios. Él jamás le interesó llegar al cielo ni hacerse Dios, porque él sabe que Dios es sobre todos. Él sabía eso. Pero él quería hacer una torre tan alta, que dice Flavio Josefo, que ni aunque el Señor castigara la tierra nuevamente con agua, podría ahogarlo. Él se iba a subir a la torre como más alta, ni las aguas mismas llegarían allá a ahogarlo, porque él sabía que tenía un juicio de Dios. Entonces literalmente dice así en este libro de Antigüedades Judías, dice, afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, no veo esa parte que dice ahí, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nebrodes, no San José fue el nombre, y a considerar una cobardía someterse a Dios, y levantaron la torre. Trabajaron sin pausa, y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse muy rápidamente esa torre. Pero como era tan gruesa y tan fuerte, por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida por ladrillos cocidos unidos con betún. Betún es algo parecido a la brea. Es decir, que el diseño que Dios le dio al principio a Noé, que pintara el arca con brea por dentro y por fuera para impermeabilizar, el hombre copió ese detalle: échele betún, porque el betún no deja que pase el agua. A que en caso de que eso se inunde, no me voy a ahogar. Era por él, no era por ellos. Dice, cuando Dios lo vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores. Provocó en cambio la confusión entre ellos, haciéndoles hablar en distintas lenguas para que no se entendieran. Entonces, si era un pueblo tan pagano,
y tan grande, al ser esparcidos por la confusión de lengua, se esparcieron de acuerdo a su lengua por muchas zonas. De ahí, considero yo, es un concepto personal. De ahí se origina que esa celebración pagana se realice en diferentes partes del mundo y coincida. Yo no veo otra alternativa, porque no es que este vino y llegó para allá, no. Lo que pasó en Estados Unidos sí fue algo parecido, porque cuando se representa la hambruna en Irlanda en 1840, los irlandeses emigran a Estados Unidos, y los irlandeses, recuerden, tienen muy bien comprendido esta celebración del Samhain. Está muy claro por ellos, y obviamente no lo van a dejar de hacer, y empiezan a practicarlo. Y entonces ahí entra la iglesia tradicional a unificar los pensamientos. Voy a tomar las fiestas de ellos que son paganas, pero no, vamos a santificarlas, vamos a incluirlas en nuestras fiestas para que sea una fiesta buena, no una fiesta mala. Y así los irlandeses se olvidan de su pensamiento, de su fiesta pagana, y la celebran con nosotros, y cada vez se va a ahorrar más. Lo que no sabían es que les salió al contrario. Símbolos del Samhain, los disfraces. ¿Por qué se disfrazaban? Porque recuerden que leímos que esa noche, según ellos, como era el fin de año, los espíritus ponían una membrana muy delicada entre la realidad, lo que era el presente y el mundo de la muerte, y se pasaban de lado. Ese era el pensamiento de ellos. Entonces, inicialmente, ¿qué estamos viendo ahí? Que es una celebración de muertos y para los muertos. De muertos y para los muertos. Y la gente de las poblaciones irlandesas se disfrazaban para engañar a esos que se pasaban. Obviamente esto es una fábula, eso no pasa, pero es una tradición que detrás de ella traía muchas cosas oscuras, entre ellas sacrificio de personas. Una tradición estaba invalidando. Dice el Señor también en la Biblia que por la tradición invalidamos la ley de Dios. Una tradición está trayendo consecuencias mortales para muchos. Por eso se disfrazaban. Eso del disfraz no es nada gratis. Eso siempre se ha hecho. Es algo milenario. Los nabos. Cuando Irlanda llega, los irlandeses llegan a Estados Unidos, ellos hacían o tallaban nabos. Esto es un nabo, muy diferente a una calabaza. Pero como en Estados Unidos no sembraban nabos, tuvieron que buscar algo parecido para poder celebrarlo. Y así fue como erróneamente entró la calabaza en parte del programa. Inicialmente eran nabos, con una vela por dentro que simulaban los espíritus que estaban ahí dentro de esas, deambulando con las personas. Eran nabos. La calabaza no es que es un accidente, porque calabaza sí hay en Estados Unidos. Aquí es un accidente. Tocar puertas. Los sacerdotes, como Merlín, voy a hablar así para que usted entienda la idea, los druidas tocaban puerta a puerta, iban a pedir a las personas comida para los muertos que venían de otro mundo. Y ahí es donde viene la frase trick or treat. Mire qué tan confuso es esto. Yo no he escuchado al primer niño que aquí diga trick or treat. ¿Qué dicen ellos? Tricky, tricky. Es decir, que hasta hay una confusión de lenguaje. Aquí, ¿quién es de pasto aquí? De pasto. Levante la mano un pastuso. Bueno, te voy a hablar de los pastusos. Se fue un pastuso para Estados Unidos. Y allá están celebrando ya el Halloween. Y los niños tocaban las puertas y decían trick or treat. El pastuso dijo, esa está buena. Que nació en Pasto. Llevemos la platera. ¿Qué es lo que dicen? Tricky, tricky. Y se vino y nos cambió el lenguaje. Ni siquiera la palabra que se usa aquí es la real, pero tiene un origen de confusiones. Estos son los panes que le digo a ustedes que se hacen en México, que es el llamado pan de muerto. Ese pan se lleva a los cementerios para que ellos se los coman. Los muertos se lo comen, imagínense usted, pero ya unas bandejas, hacen unas bandejas
Lo ideal, hacen la comida preferida del muerto y se van para el cementerio y la ponen allá, la comida preferida del muerto. ¿Y saben qué es lo más extraño? Que cuando van al otro día, no hay nada, la comieron. ¿Qué pasó con la comida? Entonces, cuando pienso en eso, alguno diría, el cementerio que comió eso. Entonces me acordé de los amigos peludos. Los perros callejeros, eso en todas partes. Allí en los pican para hacerlo en carne en el hospital, ¿cierto? Pero allá también hay perros callejeros. Entonces, claro, un perro callejero, imagínate usted un perro buscando comida en la basura y a veces le ponen la basura muy alta y no pueden ni comer y con harta hambre y al cementerio y vean los manjares y los platos. Ahí no respeta a muertos ni respeta nada. Entonces, claro, la comida de los comen que los muertos. Yo no creo, yo creo más bien que los perros callejeros se comen eso. Entonces, es cuestión de mirar. Gálatas capítulo 5. Ahora vamos a lo que me gusta a mí, que es la palabra. Gálatas capítulo 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos pecados son pecados hechos con el cuerpo. Cuando la Biblia habla de fornicación, dice que fornicación es todo pecado hecho con el cuerpo. Entonces llegamos al punto que quiero que recordemos. Digo recordemos porque ya lo sabemos. Hay dos tipos de pecado en la Biblia. El pecado por comisión, que es lo que yo hago con mi cuerpo, y hay otro tipo de pecado, que es el pecado por omisión, basados en un versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ustedes lo saben, es pecado. Esos primeros son pecados hechos con el cuerpo. Y aquí en Gálatas capítulo 5 pasamos a otro espacio diferente. Ya no es un pecado hecho con el cuerpo, es un pecado de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Es algo espiritual. Cuando cometemos un pecado espiritual, estamos entrando a un área muy desconocida para todos nosotros. La idolatría es un pecado de gravedad para el Señor, porque ya no es un pecado con su cuerpo. Usted está entrando a escenarios espirituales que usted desconoce. La idolatría es de los peores pecados, porque no estamos entrando en algo que podamos manejar con nuestra carne o dominar con un ayuno. Es el espacio para que entren muchas cosas espirituales a ser parte de nuestra vida. Cosas y elementos espirituales que quizás puede ser muy difícil liberarnos de ellos. Por eso dice el Señor, cuando se presentaron los apóstoles preguntándole: Señor, había un hombre con un espíritu inmundo, y lo más raro, Señor, no pudimos echarlo. Y el Señor le dijo algo como esto, parafraseando: este género solamente sale con trabajo espiritual, con oración y con ayuno. Queridos, cuando participamos de cosas como la idolatría o la hechicería, estamos entrando a terrenos muy peligrosos espiritualmente. Esa fiesta que se celebra en estos momentos afuera, eso no es una fiesta que tenga que ver con la carne ni con la sangre. Eso es una fiesta espiritual. Ahora bien, como preocupado por el estudio que somos, entré a indagar si era verdad que esa fiesta la celebran los celtas o las comunidades satánicas hoy en día. Lo más penoso, no les propongo que entren, pero con la dignidad que el Señor me dio, sin perder la dignidad del Espíritu Santo, investigué. En la internet está todo eso expuesto. Es real. Es una fiesta. Hoy están celebrando una fiesta ellos. Están cerrando el año. Están acabando el año celta. Hoy hay cantidad de inmundicia que es vergonzoso hablar de eso, y no lo voy a hacer. Cosas vergonzosas que ellos hacen, que nosotros como creyentes no podemos por nuestra dignidad espiritual mencionar, pero que está. A veces nuestra madurez espiritual nos impide pensar,
que esto nos hace daño o aquello nos hace daño porque somos muy maduros y tenemos 20 años, 23, 25, 30, 40, qué sé yo, y pensamos que ya somos cristianos maduros y que podemos manejarlo, y eso no nos hace daño. Y celebrar la fiesta de Saturnalia, que son los 12 días celtas, que también son los mismos 12 días de Navidad, eso no hace daño, es Navidad, es un niño disfrazado. La Biblia dice claramente que cualquiera que pone tropiezo a un niño es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se lance al fondo del mar. Parafraseando ese versículo del maestro, quiere decir que el que pone tropiezo a un niño de estos no merece vivir. Y cuando participamos de cosas como estas, estamos llevando a nuestros niños a participar de algo espiritual. Si usted está participando a su hijo de algo espiritual, pero no de Dios, sino del otro, querido, con todo el respeto que usted merece, la Biblia dice que usted no merece vivir. Esa fiesta no es una fiesta de niños, sáquese de la cabeza ese cuento. Esa fiesta es fiesta de grandes y saben muy bien lo que están haciendo. Versículo 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol: os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y esto podemos decirlo todos: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este cuento no es una historia de hadas. Ellos saben muy bien qué es. Nosotros, como hijos de Dios, también debemos saber qué es. Y esta práctica espiritual produce destitución del reino. Pablo recomienda a la iglesia directamente por medio de la carta a Timoteo, le aclara, le exige, le solicita, le ruega: consérvate puro. La pureza es una cualidad de los hijos de Dios. No se contamine con cosas que pueden estorbar al momento de la verdad. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que los muertos de allá, como dice la Biblia, nada saben, ni tienen más parte con nosotros. Un muerto nada es. Pero Deuteronomio capítulo 18 sí dice que los que practican adivinación y consultan a los muertos no están dentro del plan de Dios. En esta noche creo que todos tenemos que estar en el plan de Dios. Los cercas sí están en la Biblia, están en nuestros televisores, en la ropa de nuestros niños. Algunos piensan que no, están extintos. Falso, no están extintos, están mezclados entre nosotros. Es diferente. De ahí que sea necesario que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, que nos guíe en toda situación. Y la iglesia del Señor, que somos nosotros, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para discernir lo que es bueno y lo que es malo. No le voy a decir que lo haga o no, porque en el fondo yo sé que no lo va a hacer, pero no es imponer, es darte la herramienta para que decidas si lo que hoy se celebra de puertas para afuera es bueno o es malo. Yo invito a la iglesia del Señor, los amigos que estemos en pie, vamos a cerrar esta reunión. Y yo le pedí a Tatiana, que es la hermana que actualmente lidera el grupo de los niños, que ella venga, cierre ya con una oración especial. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una historieta, hermanos. La iglesia del Señor tiene que estar al pie del cañón, cuidando y protegiendo nuestros niños. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Es un tema que sí es muy importante conocerlo,
Y no solo este tema, hay muchas otras cosas, hermanos, que deberíamos conocer y presentar a nuestros niños delante del Señor, tener el conocimiento para cuidarlos, para presentárselos al Señor Jesús y tener herramientas también para quitarlos de ahí, de las garras del enemigo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a ser sabios, primeramente, que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder orientar a nuestros niños y que los guarde. Pongamos a los niños en las manos del Señor Jesús, que los guarde de todas estas cosas, que los guarde de esas cosas que pasan en el mundo, que muchas veces ellos son los que más peligro corren en esas situaciones. Y cantémosle al Señor, hagamos una oración y digámosle que hacemos un compromiso de cuidar nuestras manos, de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestro corazón, de todo lo malo, de eso vano, que el Señor nos sacó de todas esas cosas, nos permita mantenernos limpios, mantenerlos separados. ¿Qué es eso? Somos santos, separados, apartados para el Señor Jesús, apartados de su mano. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, esta noche invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Jesús, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, capacitarnos. Cosas que son tan importantes también conocer. Tú, Señor, nos permites conocer este tipo de cosas para guardarnos de muchas cosas que podrían pasarnos. Te pedimos sabiduría para los padres, sabiduría para los maestros, sabiduría para todos, saber guiar a los niños, saber conducir nuestras vidas, saber enseñarles, saber guiarnos por el camino correcto. Permítenos, Señor, a nosotros como adultos cuidarnos de todas estas cosas y que los niños también puedan así también cuidarse de todo esto, cuidar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida, de